Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho entre Libros. Hoy con la entrevista a María Reig, una jovencísima autora que acaba de publicar su primer libro, Papel y tinta, 800 páginas de una novela maravillosa. Muy atentos a la entrevista porque seguro que si lo veis tendréis muchas ganas del libro y al final de la misma vamos a ver cómo sorteamos un ejemplar. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Un placer saludarte y conocerte. Y en este caso, todos a la vez. Igualmente, Pedro. A ver, quería hacerte para empezar una pregunta, porque en el libro a Elisa, la protagonista, en un momento dado le dicen aquello de: ya que no consigues trabajar de periodista, ¿por qué no escribes un libro? ¿Y eso es a lo que te has decidido tú? Pues la verdad que sí, es verdad que siempre he tenido bastante, o sea, me ha llamado siempre más la atención escribir sobre ficción. Yo estudié periodismo realmente porque me gustaba muchísimo escribir y creía que era la carrera que me iba a posibilitar el aprender a redactar mejor, y yo creo que me ha servido muchísimo. Escribir géneros periodísticos es muy complicado y exige mucha disciplina en cuanto al espacio que tienes que ocupar. Hay muchísimas técnicas y yo creo que eso me ha hecho que tenga una serie de herramientas que luego creo que también las he podido aplicar en la ficción. Así que bueno, es cierto que no es igual mi historia que la de Elisa, porque yo tengo digamos una predilección por la ficción, pero sí es cierto que me muevo ahí en esos dos ámbitos como ella. Y porque afortunadamente la españadora no era de principios del 20. Totalmente, ha cambiado muchísimo. La verdad que hemos evolucionado en muchísimas cosas. Es verdad que también yo, con toda la documentación que he desarrollado, he tenido que consultar, por ejemplo, muchísimos periódicos de entonces, y es cierto que lees los periódicos de entonces y lees los periódicos de ahora y hay algunos temas que son incluso iguales y dices: ¿cómo puede ser que hayan pasado 100 años y sigamos pues con ciertas cuestiones sobre la mesa debatiéndose, que aún parece que no se han superado, que no hemos encontrado esa solución? Pero es cierto que en muchísimos aspectos hemos evolucionado mucho y creo que ha sido en gran medida gracias a esas personas anónimas que lo han hecho posible durante estos 100 años. Mi padre, que es a sus 87 años mi fan número uno de mi canal, me va a matar por cómo voy a plantear la pregunta, pero es que tú vienes de hacer un crowdfunding. Y me dice: no, tres términos así. Bueno, explícanos para todos un poquito qué es esto del crowdfunding, por qué te lanzaste a eso y cuáles han sido los resultados. Pues a ver, el crowdfunding, vamos a buscar la palabra en español, sería micromecenazgo, la palabra más similar, para que tu padre no te eche la bronca. El micromecenazgo básicamente es una forma de financiación que se lleva utilizando pues mucho tiempo y que ahora es verdad que han surgido muchísimas plataformas en internet que permiten a pequeñas empresas y proyectos culturales, que sería mi caso, conseguir esa financiación a través de pequeños mecenas, es decir, individuos que deciden aportar pequeñas cantidades, hay diferentes rangos, a un proyecto o a una empresa. Normalmente, bueno, en el caso de mi proyecto y muchos proyectos culturales, se plantea, digamos, relacionándolo mucho con lo que tú estás intentando financiar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como Papel y tinta es una novela que habla sobre todo de periodismo, yo lo planteé como si fuera una redacción de un periódico, ¿no? Entonces, las personas que decidieran participar y poner dinero en Papel y tinta, pues pasaban a ser aprendices del Demócrata de Madrid, que es el periódico que aparece en la novela, o redactores, corresponsales, firmas estrella, y bueno, yo lo planteé de esa manera, hice un vídeo para contar a la gente pues de qué iba mi proyecto, de qué iba la novela, porque nadie la podía leer de momento, y en cuestión de 25 horas conseguí el objetivo base del crowdfunding. Los crowdfundings normalmente tienen un objetivo base. Si no lo consigues, en muchas plataformas no consigues ese objetivo, no te dan nada del dinero y tienes un plazo estándar que son 40 días, y yo en 25 horas conseguí ese objetivo base, que fueron 2.000 euros, y en menos de 40 días conseguimos más del tercer objetivo, que eran 4.500, gracias a más de 125 personas que aportaron y decidieron formar parte de la redacción del Demócrata. Y luego saltando a una editorial. Exacto. ¿Eso ya es sueño súper cumplido?
La verdad que sí, porque siempre lo sueñas, siempre piensas, ojalá les guste un manuscrito que yo haya realizado, ojalá pueda llegar a cumplir ese sueño, y la verdad que este año ha sido alucinante. Simplemente el llegar hasta aquí ya es un verdadero premio, un absoluto regalo, el que una novela, una idea mía que la he ido trabajando poco a poco, que luego fue, como hemos dicho, un proyecto de crowdfunding, ahora esté en las librerías y que lectores de toda España puedan decidir comprarlo y leerlo y que lean lo que yo he imaginado en mi mente es alucinante. En tu biografía pone que naciste en Barcelona y sin embargo este libro es sobre Madrid. Y no sobre Madrid, sino que es un libro en que Madrid es tan protagonista como puede ser El Demócrata o como puede ser Elisa. Exacto. Pues la verdad es que, bueno, yo nací en Barcelona y es verdad que he vivido muchos años allí. Llevo ya 12 años viviendo en Colmenar Viejo y, bueno, he estudiado en Madrid, he podido descubrir Madrid con ojos ya de adolescente, adulta, pero es verdad que mi familia, si nos volvemos un poquito para atrás, tiene mucha vinculación con Madrid, porque mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi tío bisabuelo, ellos vivían aquí en Madrid y ejercieron el periodismo, de hecho, y fueron autores de zarzuela en la época de papel y tinta, ¿no? Bueno, mi tatarabuelo un poquito antes, finales del siglo XIX y bueno, principios del XX. Entonces, es, digamos, esa vinculación que yo tengo con el hecho de descubrir Madrid y descubrir el Madrid de su época para poder contar la historia de Elisa. Además que Madrid me encanta y bueno, la verdad que soy una absoluta enamorada de esta ciudad. He estado intentando hacer memoria porque películas sobre periodismo me salen unas cuantas, empezando por ejemplo por Primera Plana. Sí. ¿Pero novelas? ¿Tú recuerdas alguna sobre periodismo y nos recomiendas una novela sobre periodismo, a ser posible española? Pues a ver qué piense. Ahí me has pillado. Seguro que hay, pero o sea, me vienen a la mente dos, pero no son españolas, que bueno, no es que vayan sobre periodismo, sino que van ligadas con trabajos periodísticos. Por ejemplo, A Sangre Fría de Truman Capote sí que es verdad que es parte de eso, de al final la cobertura de un caso y demás, y que luego se hizo, lo hizo novela, pero ultra realista, pero como tal. ¿Algún género en especial te gusta a la hora de escribir? Porque en una primera novela has tocado un poco el tema histórico y el tema feminista unido, todo en uno. Una novela para el 8 de marzo. La verdad que es cierto que la novela tiene muchos puntos, ¿no? Además que pueden interesar actualmente por debates que se han puesto, como decíamos, sobre la mesa y que ya entonces estaban sobre la mesa y ahora siguen siendo temas que importan a la sociedad. A mí, como género, es cierto que a mí me encanta la historia. Yo creo que simplemente leer sobre historia, ver documentales, mi mente ya empieza a funcionar de pues una historia, una novela que aborde esta época. Yo creo que, digamos, en la actualidad puedo decir que lo que me encantaría es dedicarme a la novela de ficción histórica. Es el género en el que quiero perfeccionarme, quiero seguir aprendiendo porque me queda muchísimo para aprender e ir mejorando, y yo creo que sería ese el género en el que de momento me apetece descubrir, explorar y seguir desarrollándome. Al terminar de leer Papel y Tinta me he quedado con una sensación. Dios, esto permite una segunda parte. Acabamos en el año 31, que es cuando se instaura la Primera República. Si nos queda toda la República, he dicho primera y no sé si es primera. Yo diría que es la segunda, ¿no? Segunda. Bueno, nos queda toda la Segunda República, toda la Guerra Civil. Madre, con la de cosas que pueden pasar ahí. ¿Estás pensando en una segunda parte por esa línea? Pues me lo ha dicho mucha gente, pero de momento no he planteado una segunda parte de Papel y Tinta. Es verdad que, aunque a nivel histórico hay muchísimas... Es verdad que el siglo XX es una época en la que la sociedad a nivel mundial da un vuelco, es decir, pensemos en las dos guerras mundiales, pensemos en la Guerra Fría, pensemos en la Guerra Civil Española, se rompen después de la Primera Guerra Mundial esa distribución de imperios coloniales que había en el siglo XIX, es decir, el mundo cambia y en parte define lo que hoy en día entendemos como mundo, como la distribución actual. Pero es cierto que Papel y Tinta es mucho la evolución de un personaje concreto de Elisa,
en un momento determinado de su vida, y es cierto que de momento creo que la voy a dejar ahí porque me apetece descubrir a otros personajes, pero bueno, nunca digas nunca, de momento... Y lo que me llama la atención es la época en la que está ambientada, porque tampoco hay muchos libros, sí, sobre la guerra de África, pero que en el fondo lo que está tratando es sobre la dictadura de Primo de Rivera. Aunque Primo de Rivera no sea un personaje del libro, pero está ambientado. ¿Por qué te llamó la atención esta época? Pues precisamente porque sabía muy poquito sobre ella. Es cierto que, por lo menos la sensación que tengo yo, en los primeros contactos que tuve con la historia, que son, bueno, en el colegio, en la universidad, es cierto que el siglo XX había como partes, que es cierto que se pone mucho foco en ellas, pero hay otras que parece que quedan un poco en segundo plano, y a mí me interesaba mucho el saber qué pasaba en España en esa época, porque es cierto que muchas veces estudias los años 20 y bueno, tienes la frase, ¿no?, los felices años 20 de Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos no es España y hay muchas cosas que ocurrieron allí, muchos digamos estereotipos que tenemos relacionados o vinculados con los años 20 que en España no se dieron de la misma forma. En España estamos en una dictadura conservadora, que tenemos una serie de limitaciones y en el que los roles tanto masculino y femenino, digamos que tienen una serie de limitaciones que quizá en otros países no se tenían de otra manera. Entonces me apetecía muchísimo descubrirlo, y a mí cuando yo no sé de algo es como tengo que investigar, tengo que enterarme de qué ha pasado aquí porque me interesa mucho, y aparte como me gusta la historia es que me va la marcha. Si triunfaste en un crowdfunding, tienes muy fácil la siguiente pregunta. Véndenos por qué la gente tiene que leer Papel y Tinta. Pues yo creo que la gente tiene que leer Papel y Tinta porque creo que la protagonista es cierto que es una mujer imperfecta que comete fallos para conseguir su sueño, que yo creo que todos tenemos un sueño, una ilusión, que nos vemos en nuestra vida peleando por conseguirlo, nos encontramos trabas, no solamente propias, sino muchas veces ese miedo al rechazo de los que nos rodean, y yo creo que todos un poquito nos podemos sentir identificados con Elisa, con esa lucha por conseguir convertirse en periodista, y bueno, yo creo que si además os gusta la historia y os apetece descubrir el Madrid de principios del siglo XX, creo que es una buena manera que viajemos juntos, y bueno, ya me diréis, yo espero que me deis la oportunidad. Pues ha sido un placer hablar contigo, María, muchas gracias. Gracias a ti. Muchos éxitos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Pedro. Gracias. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista y que hayáis estado muy atentos. A María le he hecho una pregunta que no era una pregunta trampa y los dos nos hemos quedado en blanco. ¿Qué novela española hay con un protagonista que sea periodista? No fuimos capaces de dar con ninguno. Luego en casa yo me he acordado de alguna. Sí nos contestó con un nombre extranjero y un libro extranjero. ¿De qué libro se trata? Enviáis la respuesta al correo que se está dejando el buito y dejáis un comentario aquí en el canal diciendo que participáis. Y en este vamos a hacer una cosa especial. Ya que ni ella ni yo nos conseguimos en ese momento acordar, y luego en casa me han venido más, aunque sean extranjeros, Millennium, 5 libros de Millennium que el protagonista es un periodista. Bueno, pues si en un comentario, no en el canal, sino en el correo que me enviáis, me decís una novela española con protagonista periodista, tendréis un punto más para participar. El de la respuesta a la pregunta y el de la respuesta a ese libro que no fuimos capaces de dar con él. Que sea protagonista de verdad. En La Reina Roja, por ejemplo, de Juan Gómez Jurado, aparece también un periodista, pero no es protagonista, por mucho que se diga. Así que nada, gracias a todos por estar ahí y tenéis hasta el... Ese es el calendario que me ha regalado por Reyes. Hasta el domingo 24 de enero para enviarme la respuesta. Si os ha gustado la entrevista, no lo dudéis, compartirlo en vuestras redes sociales y para no perderos nada, os suscribís, le dais a la campanita y ahí me tenéis. ¡Nos vemos!